¿Qué es la que hay, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al 10º episodio de Conversaciones con Isma. Mi nombre es Ismael Rivera, para los que no me conocen. Y antes de presentar al invitado del episodio de hoy, que me imagino que ustedes verán en el título, quiero recordarles que me sigan en las redes sociales que están aquí abajo, en Instagram y en Snapchat como IsmaelJRL y en TikTok como IsmaelJRL7. Les recuerdo también que todos mis episodios están disponibles en todas las plataformas podcast y en Spotify como Conversaciones con Isma. Si estás viendo este episodio en mi página de Facebook, dale like a la página para que no te pierdas ninguno de mis videos. O si estás viendo este episodio en mi canal de YouTube, suscríbete y dale a la campana para que no te pierdas ninguno de mis episodios ni de mis lives tampoco. Con eso dicho, mi gente, el invitado de hoy es una persona muy grande relacionada al mundo de la política. Yo estoy muy contento de que aceptar la invitación para este episodio, así que él es el candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau Ramírez. Saludos, ¿cómo están? Saludos, Isma, muy bien. Aquí me encuentro en esta etapa final de la campaña con mucho entusiasmo, mucho ánimo y agradecido que me dieras la oportunidad de compartir contigo este rato. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. A mí, usted dio un mensaje en lenguaje de señas en el primer debate de la gobernación de Puerto Rico que conmovió a muchas personas, me conmovió a mí y en especial a la comunidad sorda de Puerto Rico. Sabemos que usted sometió un proyecto en el Senado para defender a las personas sordas y para que se den clases de lenguaje de señas en las escuelas. ¿De dónde viene ese apoyo a la comunidad sorda de Puerto Rico y por qué se siente tan identificado con ellos? Mira, primeramente viene por un tema de solidaridad humana, en donde es un sector de la población que ha sido invisibilizado, marginado, y en donde yo siempre he tenido un compromiso con los sectores más vulnerables. Cuando comienzo como senador, yo me intereso en realizar lo que señala, era un proyecto de ley relacionado a la enseñanza de lenguaje de señas como parte del currículo escolar en las escuelas, pero quise hacerlo en comunicación y alianza con los sectores de las personas de la comunidad sorda, lo que tiene que ver con intérpretes de señas, lo que tiene que ver con organizaciones de personas sordas. Y ese proyecto me llevó a comprender que más allá de esa solidaridad original que yo sentía, había que comprender también que los retos que tiene la comunidad sorda es a base de una cultura del sordo en Puerto Rico que hay que respetar. Entre ellos, aprender lenguaje de señas, lo cual comencé durante este año, interrumpidos entre temblores, pandemia, así que he tenido una pausa, pero aproveché ese momento de tener una plataforma que veía a todo Puerto Rico en el primer debate para hacer una expresión de visibilidad a una población con la cual tenemos que tener empatía. Los sordos no son personas con impedimentos. Si tienen un traductor de señas, un intérprete de señas, pueden comunicarse perfectamente. Y en ese sentido cumplí con mi responsabilidad, con mi obligación y me siento muy satisfecho con haberlo hecho. Constantemente en los videos de sus redes sociales, en la radio, la televisión, en los debates, usted menciona una frase, la frase Patria Nueva. Hay muchas personas que desconocen qué significa esa frase. Yo le pregunto, ¿qué significa Patria Nueva? ¿Significa ser independiente o significa administrar a Puerto Rico aunque no seamos independientes? Mira, significa que los puertorriqueños y puertorriqueñas nos sentimos orgullosos y orgullosas de lo que somos como país, como pueblo, de que pertenecemos a una patria que compartimos todos. Pero no hay duda que ante las circunstancias enormes que enfrenta Puerto Rico de pobreza, marginación, quiebra, corrupción, entre tantos males que enfrentamos, tenemos que hacer un país nuevo. Y de eso se trata mi concepto de Patria Nueva, en donde la ejecución y la visión de los asuntos de gobierno se traten en defensa de la dignidad del ser humano como el motor de la acción gubernamental y en protección de los derechos humanos en Puerto Rico. Cuando ves todo mi programa de gobierno sobre esos temas particulares, tanto educación como economía, como oportunidad para jóvenes, lo que tiene que ver con protección a la mujer contra violencia contra las mismas, lo que tiene que ver con las oportunidades de una universidad libre y accesible, entre otros. Todo eso es parte de la premisa de que tenemos que dar un tratamiento en defensa de los sectores más vulnerables, en defensa de la dignidad de cada puertorriqueño y puertorriqueña. Y sí tengo un compromiso con manejar el tema del estatus a base de lo que es una asamblea de descolonización en ese otro proceso
Ahí yo defenderé la independencia, otros defenderán otras opciones y los puertorriqueños y puertorriqueñas en distintas etapas democráticamente decidirán el futuro del país. Pero el 3 de noviembre lo que está planteado es quién va a dirigir los destinos de Puerto Rico para atender problemas urgentes, y ahí es que yo me ofrezco en este proceso como candidato a la gobernación. Juan, usted sabe que desde hace muchas décadas la mayoría de la gente en Puerto Rico le tiene miedo a la independencia. Nos han inculcado eso desde chiquitos. Te digo por experiencia propia, que desde la escuela nos meten ese miedo. Si somos independientes, nos van a quitar los fondos federales, vamos a parecernos a otros países, vamos a ser pobres, ¿verdad? Y hay mucha gente que piensa que el Partido Independentista Puertorriqueño no debería de hablar de la independencia para ganar las elecciones. ¿Por qué ustedes insisten en hablar de la independencia de las elecciones? ¿Y por qué usted piensa que la independencia es mejor que la estadidad y que el ELA? Bueno, mira, en primer lugar, lo que te ocurre a ti le ocurre a todo el mundo, me ocurrió a mí. Mi familia no es una familia independentista. Así que es natural que en un pueblo que ha sido colonizado bajo España y Estados Unidos, que el motor principal para mantenernos como territorio colonial sea el terror a la propia libertad, que es la aspiración de todo pueblo y todo ser humano como individuo. Pero en estas elecciones no es que la independencia está en la papeleta del 3 de noviembre. Yo sí pertenezco a un partido independentista que tiene como objetivo político adelantar y lograr la independencia de Puerto Rico, nuestra soberanía nacional en democracia y unión al mundo entero. Yo soy independentista, pero eso no es lo que está planteado el 3 de noviembre. Lo que está planteado es quién va a dirigir los destinos de Puerto Rico. Como parte de mi compromiso con el país, sí creo en convocar una asamblea de estatus para poder permitir que los puertorriqueños ejerzan su derecho internacional a la autodeterminación. Y en ese proceso, en ese otro proceso, yo defenderé lo que creo que es la independencia para unirnos al mundo, traer capital extranjero, inversión de otros países, ser más competitivos, tener amistad y cooperación con los Estados Unidos, manteniendo unas alianzas por medio de tratados de cooperación. Pero ciertamente es un modelo que nos da más herramientas. Pero ese debate lo tendremos cuando se convoquen los procesos con respecto al estatus del país. Ahora lo que está planteado, fíjate que si han votado en los últimos 32 años, tú eres muy joven, pero en los últimos 32 años, 16 años ha gobernado el PNP y lo de la estadidad ha sido una ficción. Y de esos 32 años, 16 años los populares y no ha sido ningún cambio al Estado Libre Asociado, al contrario, más fuerte los Estados Unidos. Nos ha tratado y más han admitido que somos una colonia. Por eso es que yo insisto, yo sí tengo un compromiso real para que Puerto Rico logre su descolonización y vayamos con una sola voz, todos los sectores democráticamente representados, a exigir acción del Congreso. Para mí, uno de los temas importantes a ser discutido es el tema de la educación, porque con la educación vienen otros temas, economía, todo eso, seguridad, todo. Entonces, usted propone, ¿verdad?, abrir más escuelas, pero eso sí, hay pocos estudiantes, entonces eso significaría contratar más maestros. Usted propone pagarles $3,000 a los maestros, eso puede representar unos gastos al gobierno. ¿Qué usted piensa? Bueno, mira, primero yo creo en abrir escuelas, no cerrar escuelas. Creo en un modelo en donde los salones de clases estén compuestos por 15 estudiantes como un tope para tener menos estudiantes por salón de clases y que las clases sean más individualizadas, con mejor aprovechamiento académico y se puede identificar mejor el rezago académico en cada escuela. Creo además en aumentar y diversificar el currículo escolar para que los estudiantes tengan acceso no solamente a las materias típicas de matemática o ciencia, sino que además aquellos estudiantes que no tengan necesariamente las aptitudes para esos cursos, que se puedan integrar a cursos de cultura, arte, artes escénicas, teatro, tecnología, entre otros. Mantener los estudiantes en el salón de clases. Ahora, tú me traes el tema de presupuesto. La semana pasada se divulgó que el Departamento de Educación pagó $82 millones en nómina a empleados que no existían en el Departamento de Educación, en donde Julia Kelleher administró fondos millonarios que terminaron en bolsillos de contratistas y no en el salón de clases, en donde aquí se contratan corporaciones privadas que dan, entre comillas, servicios de tutoría, pero esas tutorías nunca llegan ni aumentan los niveles de aprovechamiento de los estudiantes porque son empresas para el lucro que se benefician precisamente del rezago de los estudiantes, así que lo fomentan para tener esa clientela.
Con eso hay que acabar con esa burocracia político-partidista en el Departamento de Educación. El presupuesto del Departamento de Educación es el presupuesto más alto en el país. Tenemos hoy día menos estudiantes y menos aprovechamiento académico. Hay que transformar las prioridades de manera que el dinero llegue al salón de clase y al maestro, que tiene la responsabilidad y debería tener la mayor autoridad junto a la comunidad escolar de cómo dirigir los esfuerzos de esas escuelas. O sea que el presupuesto está ahí, lo que falta es ejecutarlo. Así es, y falta también transformar un sistema que se dedicó para que se convirtiera en la ATH privada de los partidos políticos que han gobernado. Y en ese aspecto, si tú te tomas en cuenta, fíjate que no es casualidad que en el Departamento de Educación ha habido ya 2 arrestos de secretarios de Educación, todos por señalamientos de corrupción. El dinero, como es tanto, eso llama la atención a los buitres que están revoloteando y son mercaderes de la educación, porque lo que buscan es lucrarse millonariamente, pero no el beneficio de los estudiantes. ¿Cómo? O sea, volviendo al planteamiento que le hice algunos minutos, ¿verdad? ¿Cómo podemos cambiar esa mentalidad que se le da a los niños, a los jóvenes desde las escuelas, de esa dependencia de Estados Unidos? O sea, esa dependencia que si nosotros sin Estados Unidos no podemos vivir, no podemos existir. O sea, ¿cómo podemos cambiar ese pensamiento, esa ideología desde los niños pequeños? Porque a mí me gusta una frase que usted utiliza, que, o sea, yo creo en la independencia no para separarnos de Estados Unidos, sino para unirnos al mundo. O sea, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, mira, en primer lugar, el propio Congreso de los Estados Unidos ha emitido informes oficiales en donde ha dicho que la independencia de Puerto Rico sería mediante un proceso ordenado, en donde en 10 años Puerto Rico continuará recibiendo asistencia económica para aumentar sus niveles de aprovechamiento, de desarrollo económico, uniéndose al mundo por medio de tratados internacionales, participando de organismos internacionales, aprovechando y protegiendo nuestra producción local, pero estableciendo unas tarifas aduaneras de acuerdo a nuestros propios intereses, que tendríamos mayores oportunidades de ingreso de mercado a los Estados Unidos, no nos aplicarían leyes de cabotaje que encarecen nuestros modelos de transporte marítimo. Hay muchos elementos que el propio Congreso ha dicho que permitirían a Puerto Rico un desarrollo económico sustentable bajo la independencia, amistad y cooperación con los Estados Unidos, pero además sentir que somos lo que somos ante todo y no renunciamos a ser puertorriqueños, que somos una nacionalidad y un pueblo honorable, digno, que nos paramos sobre nuestros propios pies, que cuando pasó María y devastó el país, fue el propio país quien se levantó y las comunidades se ayudaron y las escuelas abrieron para darle refugio a aquellos que necesitaron, y la comida que le llevaron al que estaba encamado fue de un vecino, fue de su iglesia o fue de su comunidad. Por lo tanto, nosotros demostramos que somos capaces porque tenemos un nivel de solidaridad como pueblo enorme, y así con los temblores, y así ahora con la pandemia. Así que mi mensaje sería que hay que creer en uno mismo y hay que tener establecido que no se trata de enemistarse con los Estados Unidos ni de separarse de los Estados Unidos. Es en amistad y cooperación con los Estados Unidos también abrir las puertas para unirnos al mundo. Pero ese es un tema que estará planteado cuando se impulse un proceso de descolonización y podremos debatir esto. El 3 de noviembre lo que está planteado es las candidaturas a la gobernación, comisionados residentes y otros puestos. El PIB postula más de 1,000 candidatos a todos los puestos electivos y candidatas que han asumido una responsabilidad con un programa de gobierno definido como Patria Nueva. Soy el único candidato y primer candidato que presentó un proyecto de país, un mapa de ruta para enfrentar los retos que tenemos como pueblo y asumir las responsabilidades. Dalmau, ¿cuál es su propuesta principal para Puerto Rico? La que mayor urgencia requiere, la que, si usted logra salir favorecida en las próximas elecciones del 3 de noviembre, va a poner mayor atención en enero. ¿Cuál es esa propuesta? Pues mira, te tengo que decir, Isma, que para mí, la que tú planteaste, el tema de educación es un tema que bien atendido nos permite atajar muchos males sociales de conducta antisocial, de lo que es la deserción escolar, lo que son los problemas de aprendizaje, de unirse a lo que es la función laboral. Por lo tanto, yo creo en fortalecer, sí, lo que son los modelos educativos, descentralizar el Departamento de Educación,
el presupuesto que sea evaluado por un comité de ciudadanos permanentemente adscrito al Departamento de Educación para evaluar todo contrato de más de $20,000, que los funcionarios que le fallen a la fe pública no puedan ocupar nuevamente puestos públicos en el país, lo que tiene que ver con fortalecer y cumplir con el programa de educación especial que no se cumple y el Departamento de Educación combate a los padres de esos niños y niñas en los tribunales, ordenaría el cese de esos pleitos y el cumplimiento estricto con el programa de educación especial. Además, creo en que hay que devolverle la dignidad al magisterio, dándole herramientas, revisando junto a ellos el currículo escolar para actualizarlo a segunda década del siglo XXI, reducir la cantidad de estudiantes por salón de clases, nombrar los psicólogos en las escuelas y dar acceso libre al Internet a aquellos sectores marginados que para su educación en estos momentos no lo tienen. Y eso se puede lograr si Puerto Rico recupera lo que es Puerto Rico Networks, que lo pagamos nosotros, que es del pueblo de Puerto Rico, pero esta administración, mediante la Ley 80 del 2017, se lo entregó a las empresas privadas de telefonía y nos ha quitado una herramienta necesaria ahora para que nuestros niños y niñas se eduquen. Tuvimos un pequeño problemita, pero ya volvimos. Que la razón principal por la cual yo hago este episodio es para que jóvenes, al igual que yo, conozcamos quiénes son esas personas que están postulándose, corriendo a representarnos en distintos puestos políticos. Y la realidad es que los jóvenes en Puerto Rico han disminuido porque hay una crisis de natalidad, están naciendo pocos niños, los jóvenes que a veces están yendo del país para conseguir oportunidades de empleo. A mí queda un poquito frisado, pero esto pasa, mi gente. Esto pasa, desde la casa todo puede pasar. Es una nueva forma de comunicación, pero te oigo perfectamente. Sí, entonces los jóvenes están yendo de Puerto Rico para conseguir oportunidades de empleo, tener una mejor calidad de vida. ¿Qué usted nos va a ofrecer? ¿Qué el PIB nos va a ofrecer para que los jóvenes puertorriqueños nos quedemos aquí, nos desarrollemos? Nosotros queremos trabajar, queremos echar a nuestra familia hacia adelante. ¿Qué ustedes nos van a ofrecer a nosotros los jóvenes? Bueno, pues mira, en primer lugar, yo creo en fortalecer la Universidad de Puerto Rico como un centro de acción y desarrollo social, económico, político y de avance científico. Eso significa que hay que hacer alianzas protegiendo el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico de los recortes que ya van por 850 millones de los últimos años, debido a decisiones que tomó la administración de Alejandro García Padilla del Partido Popular y las decisiones de la Junta de Control Fiscal. Yo declararía la educación universitaria un servicio esencial para darle acceso democrático y libre a los estudiantes de escasos recursos para que tengan una educación y se sumen a la fuerza laboral. Pero eso no es suficiente. Hay que crear empleos para que esos jóvenes cuando se gradúen tengan empleos apropiados. Para eso yo he propuesto dos cosas. Yo no solamente quiero que tengan empleos competitivos, propongo derogar la ley de reforma laboral que se aprobó este cuatrienio, a la cual le voté en contra, y que impone unos periodos probatorios más amplios que impiden que los estudiantes jóvenes cuando trabajan se puedan tener en propiedad con permanencia un puesto de trabajo que les permita adquirir propiedad, entrar en financiamiento de residencias y lo que tiene que ver obtener préstamos para abrir sus propios negocios. Pero además de eso, creo que los jóvenes tienen la oportunidad, a base de una medida que yo impongo, no solamente para darle dinero a la apertura del primer comercio y del primer negocio que tú abras, porque yo no solamente quiero que los jóvenes tengan trabajo, yo quiero que sean empresarios y sus propios jefes en sus propios negocios. Así que hay un subsidio para abrir tu propio negocio por primera vez, pero al mismo tiempo reduzco lo que son las tasas contributivas de los pequeños y medianos comerciantes de un 30 a un 10%, aumentando las de las corporaciones extranjeras de un 0 y un 4 a un 10, de manera que sea uniforme para todo el mundo, somos más competitivos, se crean más empleos y al mismo tiempo no se te penaliza, ya que las empresas extranjeras pagan 0 en Puerto Rico, pagan 4%. No se irían si pagan 10, porque lo que le devolveríamos son beneficios no contributivos, que es decir, lo que son financiamiento para expansión de infraestructura con intereses competitivos y preferenciales, adiestramiento de mano de obra, subsidios para tener tecnología sobre el tema de energía solar y lo que son placas fotovoltaicas. Así que en efecto hay que remodelar lo que ha sido la estructura de desarrollo económico en Puerto Rico para que los jóvenes se puedan quedar en el país y puedan producir como ellos quieren y desean. Sí, así mismo es. Mi gatito quiere tener participación en el episodio. Lo he visto. Michu, estate quieto, Michu, estate quieto. Ahora, lo he visto. Esta pregunta se la hago con mucha sinceridad y con mucho respeto. Se
Se han hecho cálculos con las pasadas elecciones y todavía los partidos minoritarios y las candidaturas independientes no logran alcanzar a los partidos tradicionales, al Partido Popular Democrático y al Partido Nuevo Progresista. Sin embargo, la gente en las redes está pidiendo que ocurra una alianza entre estos partidos minoritarios, entre estas candidaturas independientes. Yo le pregunto, con mucho respeto, ¿el movimiento Victoria Ciudadana lo invitó a ser parte de ellos? Si fue así, ¿por qué rechazó la invitación? ¿Usted cree que si usted se va del Partido Independentista Puertorriqueño, el partido desaparece, ya que usted es una de las figuras más importantes en ese partido? ¿Qué usted piensa? En primer lugar, no hubo tal oferta y no debía haberla porque hubiese resultado ofensivo para mí, que he dedicado la vida a unos principios, unos valores y unos objetivos políticos, el que yo renunciara a los mismos. Yo siempre he dicho que yo estoy dispuesto al diálogo y a llegar a entendidos coyunturales sobre asuntos puntuales para impulsarlos. Lo he demostrado en el Senado, en donde, estando controlado por el PNP, he logrado que se me aprobaran leyes como lo que tuvo que ver con prohibición del glifosato, prohibición del depósito de cenizas tóxicas en Puerto Rico, lo que tiene que ver con el currículo escolar de personas sordas, acceso a la justicia de personas sordas. Tengo capacidad de diálogo con personas que no piensan como yo, pero lo que no tengo es disposición de renunciar a mis principios. Y yo represento un partido que tiene limpieza y pureza en las luchas públicas y políticas del país, donde por más de 70 años hemos estado en primera fila en luchas comunitarias, ambientales, donde hemos enfrentado incluso la cárcel, no por corrupción como otros, por patriotismo, por desobediencia civil contra el abuso de leyes injustas contra el pueblo de Puerto Rico. Y yo me honro en pertenecer a un movimiento político que nunca ha tenido ni allanamientos en sus oficinas, ni multas del Contralor Electoral, ni corrupción con sus candidatos o candidatas, ni ha tenido, aun cuando ha administrado fondos públicos, señalamiento del Contralor Electoral, ni han tenido sus legisladores que salir ya sea expulsados o renunciando en vergüenza por actos indebidos, ilegales de corrupción, cuando hemos tenido legisladores desde la década del 50. Así que eso no es lo que representan otros movimientos y otros partidos políticos, y yo aprecio mucho lo que sí representan los principios que yo defiendo y no estoy dispuesto a renunciar a ellos. Muchas personas, jóvenes que yo, estamos votando por primera vez en estas elecciones, que estamos por primera vez ejerciendo nuestro derecho al voto. ¿Qué usted nos dice de nosotros los jóvenes que estamos participando en este proceso electoral? Mira, lo que yo les diría a ustedes es que tienen la oportunidad única de construir un nuevo país. Ya nuestros abuelos, nuestros padres tuvieron su turno al bate y nos dejaron un país en quiebra, nos dejaron un país en dependencia, nos dejaron un país empobrecido y en corrupción. Yo lo que los invito a ustedes es, así como ustedes lograron imprimir su propia firma con su identidad generacional a lo que fue el verano del 19, logrando no solamente la renuncia de un gobernante, sino inspirando a otras generaciones que nunca habían participado de ese tipo de eventos, a que se unieran al mismo y poder ver yo abuelos marchando con nietos, a madres marchando con hijas, y poder ver cómo se inspiró por parte de ustedes esas viejas, o más que viejas generaciones anteriores. Yo creo que esa es una oportunidad enorme. Ahora bien, no basta con dejarse deslumbrar con el primer destello que se ve como algo distinto o nuevo. Por eso también he planteado que, además de tener un mapa de ruta, que es el proyecto de Patria Nueva que yo presento, también es importante evaluar el historial y el carácter de cada candidato. ¿Dónde han estado? ¿Qué han hecho? ¿Cuál es su carácter? Si ha sido señalado por actos indebidos, actos ilegales, si han sido allanados, si han tenido que pagar multas, si su comportamiento no corresponde a las palabras que dicen. Yo en ese juicio me someto a que ustedes me evalúen y me comparen con todos los demás candidatos. No porque yo sea mejor en términos de ser humano, al contrario, se trata de tener un historial y un carácter probado, porque ya pasamos por un gobernador que venía con el plan del plan, que era nuevecito de paquete, como cuando sacas el carro del dealer, que huela nuevo, y sin embargo no hubo plan del plan, no había experiencia para ejecución, y era una persona que venía de instrumentos políticos cuestionables. Me parece súper bien. Ahora vamos a las preguntas curiosas. Como le dije, usted no se va a salvar de las preguntas curiosas. Esta pregunta curiosa
ya que usted está corriendo a la gobernación de Puerto Rico, usted sabe que en Puerto Rico hay distintas expresiones, en el norte, en el sur. Yo le voy a dar 3 preguntas, 2 opciones. Usted coge una en la otra. ¿Está de acuerdo? Ok, vamos a ver, vamos para adelante, que está bueno. Antes de empezar las preguntas curiosas, quiero poner aquí a los ganadores que acertaron el invitado de este episodio. O sea, estas personas adivinaron que usted iba a estar en este episodio y lo prometido es deuda. Yo lo dije que le iba a dar la mención. Aquí está. Bueno, vamos a la primera pregunta. ¿Está preparado? Sí, creo. La primera pregunta dice así: ¿mantecado o helado? Helado. Muy bien. Papá. La segunda: ¿tostones de pana o tostones de mapen? De pana. Interesante. Y la última, la más polémica de todas: ¿empanadilla o pastelillo? Es empanadilla, papá. ¡Oh! Muy bien. Yo creo que usted es de Ponce, yo creo. Bueno, de Cagua, cercano, pero los Dalmau vienen de la zona sur. Oh, por eso es. Así que tengo ahí resabio. Muy bien. Juan, si la gente quiere escuchar... Oye, y déjame hacerte yo a ti una pregunta. ¿Pasteles Dígame. con ketchup o sin ketchup? Pasteles con ketchup, claro Muy que sí. bien, muy bien. Está bien. Yo también, no todo el mundo piensa igual, pero... Claro que sí. Gente, si les está gustando este episodio, denle un like, comenten y compártelo para que más personas puedan conocerlo. Juan, si la gente quiere seguir escuchándolo a usted, si quiere seguir conociendo sus propuestas, ¿dónde lo podemos conseguir? Mira, a través de Twitter en Juan Dalmau PR, a través de redes sociales como Instagram, Facebook, coloco ahí todas mis intervenciones al mismo tiempo que mensajes, anuncios, algunos con sentido del humor, porque después de todo, esta es una lucha dura, pero no podemos perder la sonrisa en el rostro porque también es una lucha por amor. Así que yo te agradezco la oportunidad de dirigirme a tu audiencia por este espacio. Te deseo éxito. Y a ti y a los jóvenes les digo, como decía el poeta uruguayo Mario Benedetti, ustedes cuentan conmigo, no del 1 al 10, cuentan conmigo de verdad. Echen para adelante. Gracias. De verdad que les doy mi más sincero agradecimiento de haberla acompañado en este episodio. Y estoy muy contento por haber... Usted te la comiste con las preguntas. Mi gente, ya saben que si les gustó este episodio, denle un like, comenten y compártelo para que más personas puedan conocer las propuestas del candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau. Eso fue todo por el episodio de hoy. Se cuidan, Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima. Suave, corillo.